Jenny, ¿puedes decirnos tu nombre completos y fecha de nacimiento? Ya. Jenny Victoria Grandes Bardales. Nací el 17 de marzo de 1971 ¿En qué lugar? en la ciudad de Moyobamba, provincia de San Martín. ¿Cómo era el lugar donde naciste? Ah, era la ciudad. La ciudad. La ciudad de Moyobamba, la misma ciudad, ¿no? La calle principal era mi calle, a 3 cuadras de la Plaza de Armas, todo lo que es el centro de la ciudad. De Moyobamba. De Moyobamba. Vivía en la calle principal. En la calle principal. Calle principal. Ya, ¿y cómo recuerdas tus primeros años de vida? Mis primeros años de vida fueron maravillosos porque tuve la mejor infancia mejor infancia. ¿Por qué? Porque esa época nosotros vivíamos, como decir, sanamente. Ya. Porque yo vivía con mi mamá, porque nosotros somos 4 hermanos y dentro de esos 4 hermanos yo soy la tercera y la penúltima de las mujeres y un solo hijo varón, un hermano varoncito. ¿El mayor? No, es el último. Ah, Yo soy la penúltima. Ya. ¿No? Y vivíamos con mi mamá. Mi mamá era costurera. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Mi mamá se llamaba Luz Bardales Guerra. Y con mi abuelito. ¿Cómo se llama tu abuelo? Mi abuelito se llama Sinesio Bardales Angulo. Con él vivíamos. Y ellos mayormente se dedicaban a la chacra. Nosotros tenemos hasta ahora las chacras, ¿no? Y mi ¿Estaba tío, lejos no, de la ciudad? de la ciudad sí, estábamos antiguamente porque se iba caminando y todo eso, estaba media hora caminando, pero nosotros mayormente teníamos caballo y en el caballo nos transportábamos Más rápido. más rápido y nos íbamos, pues, ¿no? ¿Y qué te recuerdas de la chacra? De la chacra lo más maravilloso que era que en las vacaciones mi mamá nos llevaba a trabajar, ¿no? Porque nosotros sembrábamos maíz, arroz, Ya. se sembraba y también sembrábamos el plátano, yuca, frijol, el frijol de palo que decimos que es Ya. el pusporoto, es un que crece y ese era más lo que se sembraba. ¿Y cómo sembraba El arroz y Antes. el arroz y el maíz se sembraba. Antiguamente se sembraba ahí con la macana. La macana era un palo así grande, era de pona. Era de pona y tenía así como los mondadientes que tienen su pico. ¿Y qué es lo que hacíamos? Nosotros nos íbamos de pollo. Nosotros éramos pollos. Nos decían los pollitos. Ya. ¿Por qué? Porque los mayores iban con la macana haciendo los hoyos, los huecos, se iban a una distancia de 20 centímetros, Yeah. 40 centímetros, 50 centímetros, de acuerdo a lo que se siembra. Y ellos hacían los huecos y nosotros nos íbamos de pollito, íbamos soltando los maicitos, el arroz, hacíamos todo eso. Y de ahí Eso era antes. antes. Cuando empezaron a migrar la gente de la sierra, Ya. ahí es donde aprendemos a sembrar nosotros el arroz a riego. Ya. ¿Cómo ¿Cómo era eso? El arroz a riego era que se hacía pozas. Ya. Pozas y abajo se hacían unas pozas, mejor dicho, eran pozas que se hacía. Ya. Y se hacían como círculos, se les cerraba a las pozas. En esas pozas se llenaba el agua y de ahí había una principal que Ya. era la poza. Grande. Una poza no era grande, era mediana la poza, Ya. así, mediana. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Qué es lo que hacían mi abuelo, mi mamá, mis tíos? Ellos agarraban el saco de arroz y lo tiraban a esa poza. Lo tiraban a la poza y cuando ya eso crecía, y cuando estaban en ese tamañito, en ese tamaño por lo menos 20 centímetros, ¿qué es lo que hacían? Lo sacaban y hacían madejitos. Mejor dicho, unos madejitos hacían de todo eso, sacaban del agua, sacaban los madajitos decíamos, Ya. ¿no? Ellos decían los madajos, que sacaban y los amarraban con la cacpa
cacpa se dice la capa del plátano. Ajá, y eso hacían soguitas y ellos amarraban, hacían por lo menos... ¿La hoja de plátano? No, es ¿cómo se dice? La cacpa. Se dice cacpa. Mejor dicho, la cacpa es de los plátanos, de lo que se saca, que es como una soga. Lo que se seca y todo eso sacas la cacpa. Eso hacían los abuelitos, hacían las tiritas para amarrar a los madejitos de arroz. Esos madejitos era para sembrar, a veces 2, 3 entraban en una poza. Esas pozas sí estaban listas con agua. ¿Y qué es lo que se hacía? Ya se sembraba ya de largo, se iba sembrando y sembrando. Ese es el famoso arroz a riego. Ahí aprendimos también a sembrar. Ya no sembrábamos ya antes. Como antes, en la tierra, seco. Sino ya eso a riego. Y cuando ya estaba ya hacía tiempo, de que ya va a empezar a secar, ya veíamos que el arroz ya está con flor y todo eso, y ya está con unos granos. A un tiempo ya se empezaba a secarse las hojas y quedaban los arroces. ¿Qué es lo que hacían? Empezaban a botar ya el agua. A las quebradas empezaban a botar el agua. Todo ese trabajo y se quedaba seco ya. Ahí es donde empezaba a secarse ya el arroz. ¿Y cuántos años tenías cuando ese tiempo nosotros hacíamos todo ese trabajo, bueno, a uso de razón, desde los 5 años nosotros nos íbamos a las chacras. Bueno, antiguamente pues éramos tan chiquitos que ya no sé, pero a partir de los 5 años, 6 años ya nosotros ya nos ocupaban en la chacra. Como pollitos. Como pollos, hacíamos los pollos. Yeah. Y eso eran nuestras vacaciones. En la chacra. En la chacra. Nosotros vivíamos así. Mi mamá cuando ya en marzo, ya bajábamos en marzo a la ciudad, porque ya para empezar las clases, ¿y qué es lo que hacíamos? Mi mamá ya empezaba a coser uniformes. Los uniformes, los llevaba ¿para qué? Para los colegiales, porque ella hacía uniformes. Mi mamá cosía uniformes. Cosía los uniformes y todos los muchachos, pues todos venían, las mamás decían, Lucita, ya acá está mi tela para que los uniformes. Y mi mamá se dedicaba todo el mes de marzo, ya casi la quincena de marzo, porque antiguamente se estudiaba a partir de abril. Antiguamente se estudiaba el mes de abril, se descansaba diciembre, enero, febrero, marzo. Y esa época, ustedes acá en Lima están de verano y nosotros éramos invierno. Claro, al revés, ¿no? Es unas lluviasas. Y esa ha sido mi infancia. Ya, y eso ya me has contado en la chacra, en las vacaciones. Ahora cuéntame en tu colegio, en esa edad. A esa edad del colegio. Ya nosotros, cuando mi mamá empezamos a irnos a la escuela ya. Todos a partir de los 6 años. Ya a 6 años, 6 años, 7 años, 8 años, todo eso. Las anécdotas de la escuela. Sí. La escuela era, mi escuela era a la vuelta. No, a la vuelta de mi casa nomás estaba la escuelita. ¿Cómo era tu colegio en la infancia? No era colegio, era escuela. Escuela, ya. Todavía estaba en la escuela. Ya, la escuela era a la vuelta de mi casa nomás. Era la escuelita. Y la escuelita teníamos unos bellísimos profesores. ¿Sí? Sí. Pero eran pues profesores, señores profesores, que teníamos un respeto único a ellos. Pero nosotros éramos bandidos. Como nos gustaban las huertas, como nosotros hemos crecido en huertas grandes, teníamos acá nuestras huertas. En nuestras huertas teníamos pues las frutas, naranjas, mangos, zapote, mandarinas, troncos de paltas, todo. Era pues nuestro huerto. Y nosotros pues producían, pues, y nosotros éramos huerteros y nosotros subíamos a los árboles. Éramos como monos. Al único que no podíamos subir era nuestro zapote, porque el zapote era inmenso. Son altos, ¿no? Era inmenso, de esas antiguas de zapote. Y se rompen con el huevo. Antiguaza era así de grande, era el tallo, y de ahí recién mandaba las ramas. Eran 2 ramas. Arriba. Y eran pues los mejores zapotes que teníamos la cuadra.
Y como nuestras huertas eran inmensas, estas huertas combinaban con otras huertas de los vecinos. Ya. Y estos vecinos también tenían troncos de mangos, tenían caimito, tenían guava, tenían el chope, que es una fruta muy rico. ¿Y qué es lo que hacíamos? Nosotros nos íbamos a robar. A pesar que teníamos en nuestras huertas, nos íbamos a robar. Entrábamos, subíamos a la sala y robábamos de los vecinos. Y los vecinos, había vecinos que eran buenos, que no nos decían nada, contar que no se malogre, pero había una de ellas, la señora Rosa Gárate, era una vieja mala, egoísta, prefería podrir las frutas que regalar. ¿Y qué es lo que nos hacía? Sacaba a sus perros, como él daba, conidaba, y su casa principal era a la vuelta de nuestra casa. Yeah. Y su huerta comunidad pues con las huertas de nosotros, eran pues huertones. Y la vieja soltaba sus perros y los perros nos hacían correr. Y los perros nos hacían correr. Y nosotros a veces estábamos en el árbol y la vieja se iba con su caña brava y nos picaba. Y nosotros nos metíamos por acá una rama, otra rama. Éramos como monos. Pero éramos pues sangrientos muchachos. ¿Cómo se llamaba tu mejor amigo en ese tiempo? Amiga. Amigas no teníamos, éramos del barrio, muchachos del barrio, compañeros de colegio, de escuelita. Ya. Ya es todo eso. Del barrio era, vivía en el barrio de Calvario. Era el primer barrio de Calvario. Yo vivía ahí, el barrio de Calvario, y éramos pues muchachos, todos éramos de la escuela. Algunos que eran mayores estudiaban en Serafín y nosotros éramos muchachos. Sí, los muchachos éramos pues, como todos éramos chicos, estábamos en la escuelita. Y la escuelita, como decía que había un profesor que era muy bueno, sino que era autoritario. Recto. Y recto era, pues, ¿qué es lo que nos hacía? Y nosotros como éramos choritos, nos encantaba el mango verde, comer con sal. Y mi escuelita daba la huerta, daba a otra huerta donde habían mangos, troncos de mangos. ¿Y qué es lo que hacíamos nosotros? Rompíamos el cerco de caña brava o lo montábamos al cerco y nos íbamos a comprar, a robar los mangos para comer con sal. Y los profesores nos encontraban y nos daban a garrotazos. En ese tiempo pues, los profesores tenían el derecho y nunca hemos crecido mal, torcidos no hemos ido y hemos sido mejores, y hasta ahora mejores jóvenes. Nos agarraban y nos daban. Y también tenía otra anécdota en la escuelita, que mi escuelita tenía un caño que daba a la calle, y era un cañazo así, y nosotros, como nos gustaba el chupete, era sol, y a veces ya se acababa el chupete de lo que vendían del kiosquito de la escuela, y nosotros queríamos, pues salíamos de la educación física y no había chupetes y no había nada. ¿Y qué es lo que hacíamos? Salíamos por ese hueco, salíamos a la calle a comprar chupetes de una señora que vendía sus chupetes, y una vez nos han pescado, que salíamos por el hueco y nos han esperado en el hueco y en media vuelta, y al final tuvieron que abrir el portón y el profesor sacó su cinturón y a cinturonazo nos había dado. A ver, anda, acusa a tu padre. Encima nos sacaban ahí los padres. Y en el barrio, nosotros éramos en el barrio, nos gustaba el carnaval. Ya. Pucha, que nuestro carnaval era lo mejor. Éramos diablos. Mes de febrero. Febrero, el carnaval. Salíamos las patotas. ¿Qué es patotas? Las patotas salíamos disfrazados. Ay. Sacábamos nuestra reina. Como teníamos una prima hermana. ¿Todo que era del barrio? Sí. Mi prima hermana era la mayor de toditos, como éramos más de una docena de muchachos y de primos, y mi hermana Clorinda era la mayor. Y
y ella nos hacía pues la elección de la reina de carnaval, nos hacía nuestra ropa y salíamos. Y como teníamos ese tiempo es antiguo, era el tío Miguel Tomanguillo. ¿Quién es él? Él era el millonario, el pujante ¿Del ahí de pueblo? Moyobamba, ajá. Y era esposo de mi tía. Ya. Y todo eso, y ellos tenían pues la plata y él tenía unas tiendas inmensas Ya. de lo que vendía motos, la ferretería y tenía la pintura. Y el mismo viejito, no era viejito tanto el tío Miguel, Donaba. ¿qué es lo que salía? Nos regalaba pinturas y nosotros salíamos las patotas a pintar en la cara, aquí encontrábamos. Y el carnaval era nuestro mundo, tirábamos y echábamos agua, a veces nos iban, nos demandaban, sus hijos de tal fulano, que que el otro. Pero aquí, carnaval, nadie demanda, decíamos. Y después había la primavera, también que se elegía nuestra reina. Septiembre, que era el mes de la primavera, nos llevaban a las quebradas. Ya. Nos íbamos a los baños termales. A pasear por primavera. ¿Y qué es lo que llevábamos? Nuestros panes. De tradición, nuestros panes. Nos mandaban con nuestros panes, nuestro fiambre. Nos íbamos a las quebradas, a los baños termales. Todo eso era nuestra infancia. Después teníamos la fiesta. Lo más recordable era nuestra fiesta de San Juan. La semana turística, que es el mes de junio. Empieza del 20 de junio hasta el 30 de junio, que es la fiesta tradicional, la semana turística. ¿Qué es lo que hacen ahí? Eligen las reinas, la señorita Moyobamba, señorita Orquídea, señorita Colonia, todas esas, señorita Simpatía. Y ¿qué es lo que hacen ahí? Se celebra cada barrio y cada institución sacaban su reina. Y hacían las fiestas. Y la fiesta de San Juan era pues la pandilla, San Juan, San Pedro, San Juan Chico, todo eso. Y que era la única fiesta que nosotros conocíamos cuando éramos niños, conocíamos grande. Para nosotros era la fiesta más grande. ¿Y qué es lo que hacíamos? Nuestros padres nos preparaban. Ese era de que nosotros nos preparaban, nos cosían nuestra ropa. Uno para San Juan y la otra para San Pedro. Era nuestra fiesta. Claro. Y esa era la única fiesta que sabíamos. Nosotros no sabíamos lo que era cumpleaños. Sí, era un cumpleaños de tortas, de todo eso no sabíamos. Y no, la Navidad. ¿No? La Navidad, nosotros, era una Navidad común corriente, pero eso sí teníamos, para la Navidad nos sacábamos las pastoras. ¿Cómo es eso? Mejor dicho, sacaba una tía, mi tía Antonia, que era la primera hermana de mi mamá. Ella tenía una casaza, pues, ¿no? Y hacíamos los nacimientos, para Navidad, los nacimientos. Bien. Nosotros no sabíamos lo que era cena, no sabíamos lo que era panetón. ¿Qué comían? Comíamos, hacían la cena, nosotros no sabíamos cena. Nosotros solamente salíamos a pastorear el día 25. El día 25, en el día salíamos a hacer las pastoras. ¿Qué es lo que salíamos? Salíamos de angelitos, salíamos de pastorcitas, y nos íbamos cantando viene llegando, ¿Sí? viene la primavera, la Navidad, villancicos. ¿Sí? Que nos enseñaban y nos íbamos, y la gente millonaria que tenían plata y todo eso, hacían sus nacimientos. ¿Y qué es lo que hacíamos nosotros? Nos íbamos a pastorear en las casas. ¿Pero y qué? Pastoreamos el burrito, cantábamos, ¿Y qué le daban a ustedes? y ahí nos invitaban la gente, Chocolate. y unos bizcochos. Bizcochos eran, y con bizcocho con mantequilla. Nos invitaban los señores. Y ahí una vez, cuando ya empezamos, ya la gente venía a Lima y sabían que era el panetón, llevaban, la gente millonaria sabía el panetón. Y ellos a veces, y era la primera vez que nos comíamos panetón nosotros. Pero ya pues teníamos 12 años, Ya más grande. 11 años, todo eso, ya pues estábamos, ¿no? Y de ahí, ese era lo único. Pero más era nuestra fiesta de San Juan. Dime una pregunta, ¿y cómo describirías la personalidad de tu mamá y tu abuela, en ese caso que vivía contigo? Con respecto a eso, de mi mamá,
Mi mamá ha sido una mujer muy, muy buena, una mujer muy centrada. A pesar que no se ha criado a los 4 sola, Ya, pero también estaba mi abuelito. claro. Mi abuelito era la base. Y teníamos a mi tío, que era el último hermano de mi ¿Con mamá. ellos vivían? ¿Con ellos Y vivían? con ellos vivían. Mi tío vivía en la chacra y mi mamá y nosotros y mis abuelitos y mi abuelito vivíamos en la ciudad. Pero siempre había contacto. Pero nosotros que la chacra era nuestro mundo, Ujú, pues, ujú. ¿no? Y nosotros nos íbamos a la chacra y mi mamá, pues, mi abuelito ha sido muy querido. Mis abuelitos eran, ¿cómo decirte? Eran los embajadores ahí en Moyobamba, porque la gente bastante le querían porque eran una persona muy buenas. Así. Porque antiguamente el pase cuando venías de Tarapoto, venías de todo, venías de Chachapoyas, de Lima, Ya, toda la gente pasaba por el borde, era el camino para irnos a Tarapoto. Daba comunidades, venían la gente de Sisa, venían de todos sitios, y ahí en la chacra, en el tambo, ya. ahí se quedaban la gente a dormir y todo eso. Y mi abuelito nunca la hacía mezclar, o sea, mi abuelito siempre les invitaba comida, les Lo daba trataba bien. auspicio a la gente, Sí. todo ese comerciante, cantidad de comerciantes que bajaban antiguamente desde Lima, que venían y llevaban su producto, a veces caminando, y ahí es donde se hospedaba la gente. Y mi abuelito, y le enseñaron a mi mamá la humildad, pues. Y eso mi mamá llevó la sigue inculcando con nosotros y todo eso. Cuéntame de lo que me dijiste de que tu mamá las esperaba en la noche y siempre se reunían para cenar. Ah, sí, ¿Cómo era? mi mamá cuando venía de la chacra y nosotros ya estábamos Casi ya no se grandes. veían durante el día. Durante el día no, Ay, porque mi mamá nos dejaba ya la chacra y yo, cuando ya yo era más grandecita ya, porque yo estudiaba en la tarde Ya, y mis hermanas estudiaban en la mañana. allá se turnaba. Y yo cocinaba. Yo aprendí a cocinar desde los 8 años, pues cocinar. Desde los 8 años cocinaba. Yo cocinaba en el día, Ya. en la mañana, y de ahí me iba a la Y se escuela. turnaba. Y mis hermanas venían. Así que, y mi mamá ya pues en la noche, cuando ya venía mi mamá de la chacra, mi mamá hacía, y todos nos sentábamos a ¿Cómo a qué hora? cenar. ¿Cómo qué hora? A eso de las 6 de la tarde. Ya nos poníamos todos y ella ya nos preguntaba que cómo nos fue y le contábamos que mamacita a fulano, que el profesor está fulano, y esa era nuestra vida. Mi mamá siempre nos ha dado esa confianza. Siempre les preguntaba. Siempre nos preguntaba que cómo nos fue, qué han hecho, qué esto, qué lo otro. A ver, todo el día, ¿qué has hecho? Toda la tarde, ¿qué has hecho? Bueno, ya la mañana la Jenny, porque la Jenny ella cocina y se iba de la tarde. Pero de ahí cuando en segundo año ya de secundaria, Ya. a mediados de año ya me pasé al turno de la mañana ya. El Y ahí colegio. tenías ya El ¿cuántos colegio. años? Ya tenía pues 13, 14 Ya. años tenía ya. Ya. Y pasé al colegio. Ya. Y ahí es donde ya nosotros empezamos ya a cambiar. A los 12 años nuestra vida cambió. ¿Por qué? Porque falleció mi abuelito. El que representaba todo. El que representaba a mi abuelito. Ya. Nos quedamos sin él. Y ese fue el dolor más grande. Y lo peor que él vino a hacerse chequearse acá con mi tío. Ya. Mi tío, el mayor de mi mamá, hermano, vive acá en Lima. Él vino jovencito acá. Ya. Y él vino, le hizo llevar a mi papá porque mi abuelito que estaba mal. Le trajo acá y resulta que mi abuelito de la noche a la mañana se puso mal y Ya. murió. Ya. Y Acá. eso fue acá en Lima, y aquí está en Lima enterrado. Ay, Y eso fue el dolor. Ahí es donde nosotros empezamos a sufrir. Ya. Porque mi mamá ya se quedó sola, Sí, con mi tío, que era su base, pues, ¿no? claro. Y claro. ahí es donde empezamos a decaer, porque ya no era igual. Ya las chacras, mi tío, a sufrir. Y, o sea, y después de ahí en tu adolescencia, ¿qué te recuerdas? En el colegio, secundaria. Años. Yo he estudiado, nosotros hemos estudiado Todo fue la ahí, adolescencia. en Moyobamba. Ajá, todo el tiempo ha sido mi adolescencia en Moyobamba. Ya. Pero ya cuando ya crecimos, mi abuelito murió, mi mamá ya
teníamos que irnos a la chacra. Todos los domingos, todos los sábados eran la chacra, pero ya cuando ya un poco más grandecitas, ya señoritas, ya pues, mi hermana ya vino, la mayor vino a estudiar acá. Ya. Y ahí nos hemos quedado la segunda, yo y mi hermano el varón, nos quedamos. Y ahí donde nosotros, ya mi mamá casi ya nos íbamos a la chacra, a pesar que éramos señoritas, pero cuando ya mi hermana, la segunda, también terminó el colegio y vino acá a Lima y yo me quedé con mi hermano. Y de ahí me quedé con mi hermano y con mi prima hermana, con la hija de mi tío, ajá, con Maribel, con ella en Moyobamba porque ya estudiaba ella. Y éramos tres, otra vez tres cargas por mi mamá era la que tenía que hacer todo. Y nosotros ya, y yo, y mi madrina, como tengo mi madrina, yo aprendí recién a los 15 años, recién a los 15, 16, cumplí 16, conocí a mi padre. No lo habías conocido. Yo no conocía a mi padre. Recién a los 15, 16 conocí a mi padre. Ya. Y ahí mi papá es de Tarapoto, mejor dicho de Lamas, pero vive en Tarapoto. Y ahí por un hermano, por una prima que se fue a estudiar en Lamas, conocí a mi padre, porque resulta que tengo un hermano mayor de todos los hijos de mi papá. ¿Por parte de papá? De parte de mi papá somos como 20 creo. Y conocí a él, al mayor, por una prima, que mi prima, y él era policía, él es policía. Y él dijo así, no, yo tengo una hermana allá en Moyobamba. ¿Cómo se llama? Jenny, grande. Su mamá es la señora Luz, es lo que sé de me contó mi padre. ¿Qué? Sí, mi prima, es mi prima. Y por medio de él yo llego a conocer a mi padre. Y a esa edad, porque yo empecé a irme a Tarapoto en las vacaciones, pero anteriormente yo sí me fui a vivir, me iba a las vacaciones ya señoritas, me fui a, daba vergüenza ir a la chacra, claro. Ya, ¿no? Me iba en las vacaciones con mi madrina, en Rioja. ¿A dónde? ¿A qué hacer qué? A Rioja, a trabajar con ella, a estar con ella, mejor dicho, a apoyarle ahí. Porque mi madrina tiene una tienda ahí en Rioja y con su esposo y yo aprendí ahí. Ahí es donde aprendí más a cocinar, porque resulta que le ayudaba a las empleadas, a veces las empleadas no ¿De ahí tenías cuántos años? Ya tenía pues, 15. 14, 15 años y ya pues y mis vacaciones y me iba a ayudar a mi madrina. ¿Para qué? Para comprarme mis útiles, los útiles para mi hermano, de escolar, los cuadernos y todo eso me daba ya mi madrina y yo pues, y mi mamá ya no tenía ese, ¿no? Aunque la gente le decía a mi mamá, ay Luz, mándales a trabajar a tus hijas, mujer, está loca, decía mi mamá, porque ay, para que me lo estén girando un hombre, me maltraten. No, decía mi mamá, prefiero mil veces llevarlos a la chacra o que no sean empleadas, decía mi mamá, de nadie. Y así. ¿Y después cómo fue cómo fueron tus estudios superiores? Primero que estudiaste. Año. De mí mi anhelo era estudiar, quería estudiar ingeniería civil. Eso sí, mi sueño, ¿no? Estudiar, quería, pero por motivos de que... ¿Ya tiene deseo de estudiar? ¿Bastante? ¿Cómo fue tu vida en la adultez? O sea, de comenzaste ese cambio de la juventud a la adultez. De la adolescencia a la juventud y la adultez. De mi adolescencia del colegio, bueno, yo colegio terminé, pero yo con unas ganas, mi anhelo era estudiar ingeniería civil, ya. Pero por circunstancias de la vida, mejor dicho de mi papá, yo en esas vacaciones de mes de julio me fui a Tarapoto y le dije a mi papá que yo quería estudiar ingeniería civil y como en Tarapoto hay la universidad y había la especialidad, la Universidad de San Martín, yo quería postular y estudiar, ¿no? Ingeniería civil. Pero mi papá, como siempre, egoísta, como nunca me ha dado nada, yo pensé que de repente me vaya a apoyarme, ¿no?
Y resulta que mi papá, ahí tuve la decepción y me regresé de Tarapoto, porque cuando yo le dije a mi papá que si me podría apoyarme, quiero estudiar en la universidad y él, yo conversé con él y le dije de que quiero venir a estudiar acá en Tarapoto, qué tal si me apoyas, y mi papá me decepcioné porque resulta que mi papá no me dijo que no puede, que él no tiene las facilidades, que quién te va a ver, que quién te va a cocinar. Tú sabes, tu tía, la esposa de mi papá, era una bellísima persona, me quería bastante, pero ella tenía problemas de diabetes y de corazón y todo eso. ¿Quién te va a atender? Que mi padre sacó mil cosas para yo no quedarme. Y por esa razón yo regresé a Moyobamba decepcionada y nunca más volví a pedirle nada a mi padre. Y además nunca le he pedido nada, pero regresé. Y justo mi hermana era la mayor que vive acá con ella y con quien vivo, y que es como una madre para mí. Ella y mi cuñado se fueron de vacaciones, se fueron para la fiesta de San Juan, se fueron a Moyobamba y ahí es donde ellos me dijeron de que yo llegué con una carita de tristeza de Tarapoto y todo eso, y mi hermana y mi cuñado decepcionada, y mi hermana y mi cuñado me dijeron de que ¿por qué estoy así triste? Y les conté a mi hermana y todo eso, y mi hermana me dijo que no me haga, en especial mi cuñado me dijo que no me haga problema y que termina tu colegio y te vas a Lima y vas a estudiar. Y mi mamá le dijo, no, mi mamá puso sus peros porque ya había tenido 2 decepciones mi mamá con sus 2 hijas mujeres mayores, había tenido la decepción y que no han hecho nada y que por eso mi mamá ya no quiso mandarme acá a Lima. Ya no, mi mamá dijo así, y mi cuñado y mi hermana sí fueron los que, ellos dijeron no, que ellos se hicieron cargo de mí, que apenas termine el colegio y venga a estudiar. Yeah. Pero vine a estudiar una carrera que no me gustaba, pero por obligación, porque mi mamá dijo, te vas y terminas la carrera, que mi hermana, la segunda, estaba estudiando laboratorio, pero mi hermana se huyó, dejando de estudiar por terminar ya la carrera de laboratorio. Yeah. Mi hermano huyó. Y esa ha sido otra decepción para mi mamá. Y por eso mi mamá me dijo, tú te vas y terminas, como ellos. Por obligación. Por obligación, tú te vas y terminas estudiar. Así que yo así estudié laboratorio, mis 3 años técnico en laboratorio en la CIS Carrión, pero con la ayuda de mi hermana, de mi cuñado. ¿Ya estabas viviendo acá en Lima? Ajá, en Lima yo vine. Terminé el colegio y al toque me mandaron. ¿Qué año era más o menos? Eso fue el 89. Ya. Apenas en diciembre. Nunca voy a olvidarme. Primera vez vine a pasar una Navidad acá en Lima. Ya. ¿Cuántos años tenías? Ese tiempo tenía pues 17 años, por cumplir 18. Ya. ¿Y ahí? Y ya pues y vine. Me inscribieron para ingresar a la CIS Carrión y ingresé rápido. Y ya pues me puse a estudiar mis 3 años de laboratorio, terminé, hice mi internado en mi práctica profesional en el Hospital 2 de Mayo, ahí conocí a bastante gente profesionales y todo eso, bastante me apoyaron, y fue bonito. Y ahí en un tiempo me fui a trabajar con la hija del doctor Álvarez, yeah, que era el jefe de lo que es área transmisible, medicina tropical de la Cayetana Heredia. Yeah. Con él me fui a trabajar con su hija en un laboratorio acá en Pablo Bermúdez. Estando estudiando ahí, trabajando ahí, me dice que mi mamá se puso mal y me fui a Moyobamba y en Moyobamba me quedé. Me encontré con mi madrina, que has terminado, ¿por qué mejor no trabajas? Y me fui a trabajar en Río. Ella me dio, como ella es conocida y ella manda en Rioja. Así que ellos, el hospital, y justo su sobrino estaba de jefe del Centro de Salud de Nuevo Rioja. Yeah. Ahí me pusieron a trabajar. Ahí donde volví otra vez a Rioja. Volví con mi madrina, estaba con ella viviendo, con mis padrinos.
y yo ayudaba en la tienda porque trabajaba en la tarde y en la mañana me dedicaba con ellos a ayudar a limpiar la tienda, a vender. Cuando volviste, ¿cuántos años tenías? Cuando yo regresé tenía 21 años a Moyobamba. 21 añitos tenía y ya estaba trabajando. Así, bonito, trabajé ahí años y tuve bonitas experiencias ahí en Rioja, Moyobamba, de ahí postulé a Moyobamba, gané para irme a Moyobamba, gané para en laboratorio en un pueblito que es, en un distrito que es Roque. Yeah. Y ahí tuve la mejor vida, porque resulta que ahí aprendí todo lo que es entomología, malaria, TBC, la leishmania, todo eso. Aprendí. Bueno, en Rioja aprendí lo que es malaria. Para mí la malaria fue lo mejor, porque yo veía de 100 pacientes con malaria de gota gruesa que sacábamos, tenía 80 positivos. Y ya para mí era ya cancha ya. Ahí aprendí lo que es entomología, parasitología, todo. Agarré la experiencia. Yeah. Y ahí postulé a Moyobamba, que había una plaza para Roque, para laboratorio por medio ya transferencia, que pagaban más y todo eso. Postulé y agarré el primer puesto. Y me fui a trabajar en Roque. En Roque trabajé 3 años, era soltera. Ahí le conocí al papá de mi hijo. Y listo. Pero tuve accidentes, muchos accidentes he tenido, porque allá se tenía que caminar y se iba a pueblitos, a caseríos, que se caminaba 12 horas, 6 horas, 7 horas se caminaba para llegar a un sitio. Ahí es donde aprendí también la fiebre amarilla, que hubo, nos hizo la pandemia de la fiebre amarilla. Bonitas experiencias he tenido en Roque. Profesional bastante, ¿no? Ajá. Y ahí tuve el accidente, pues, tenía accidentes de carro, tenía accidentes de caballo y me fui y me fracturé, me malogré la columna. Tengo una listesis, que la listesis me mandó 3 meses a cama, no me movía nada. Aprendí a caminar. Y por eso. Y de ahí, como yo ya no podía hacer campo, y estaban buscando una plaza para yo venir a trabajar en la ciudad, en Moyobamba, pero no había plazas, porque yo ya no podía. Así que, como mi jefa ya decía que yo no caminaba y que no hacía nada y que no servía, como decir que no sirves, ya me sacaron del trabajo y yo me decían, sí, hace que haya plazas, y resulta que no había plazas y me hicieron mi transferencia acá a Lima. Mejor dicho, en salud, porque yo aprendí a caminar de nuevo. Después de 3 meses empecé a puro terapias, empecé a caminar. Es que mi familia no quiso, porque mi mamá, todos vivían acá en Lima, yo sola nomás estaba en Moyobamba. Y lo único que hice, mi familia no quisieron que me quede en Moyobamba, me trajeron a Lima. Y aquí hacía mi terapia ¿Ya cuántos años tenías? Ya tenía 26 años. Cuando viniste a Lima otra vez. Ajá. Pero de ahí regresé a Moyobamba porque me dijeron que va a haber una plaza y que tengo que regresarme a mi plaza, y resulta que ya vino la campaña, aprendí a poner inyecciones, bueno, yo aprendí a atender partos, poner de todo, porque yo hacía consultas. En el pueblito tenías que hacer de médico, de enfermera, de obstetra, de logística, todo técnico en enfermería, agarrar todo. Y atendíamos partos, atendía consultas, hacía consultas, todo. Y ya había hecho cancha y resulta que no había el puesto, todavía me tenían así en Moyobamba. Y resulta que en mes de septiembre mi hermano nos llama mi mamá y le dice de que se va a casar y que tenemos que ir tenemos que venir acá a Lima. Ahí es lo que regresamos a Moyobamba. De Moyobamba venimos para el matrimonio de mi hermano. Venimos y resulta que en ese trayecto de esos días que estaba acá, me contacto con el papá de mi hijo de nuevo, porque ya habíamos terminado, porque resulta que él acá en Lima, yo allá, ya no era igual. Nos habíamos separado. Y resulta que
yo vengo acá y nos contactamos porque él siempre ha estado pendiente de mí, que cómo estoy, que lo. Y yo le llamo y le digo que estoy acá y que estoy en matrimonio con mi hermano. Y al final él me hace quedar acá en Lima. Ya no te Ya regreses. vivía. Y con él me dice, no te regreses a Moyo, hay que buscar tu trabajo. Y hace que no hace. Encontré, di mi currículum y ya pues, y me contacté con Paola. Ya. Centro de En Paola diagnóstico. Central, que he trabajado tantos años Ya. y sigo trabajando acá en Paola. Ya. Y ahí al poco tiempo me embaracé a mi hijito, tengo un hijo, tiene ahorita 20 años, Ya. estoy estudiando. Y ahí me separé de mi esposo de nuevo Ya. y me fui a mi tierra. Otra vez. Otra ¿Cuántos vez años tenías ahí? Ya tenía, porque a mi hijo le tuve a los 32 años. Ya. Alonso yo ya tenía 32 años, Alonso tenía 6 años, cumplí 6 años, me fui a Moyobamba a vivir con mi mamá. Ahí puse mi laboratorio, tenía ya pues 36, 32, tenía casi 38 años. 38. 38 años y me fui a mi tierra con mi mamá, abrí mi laboratorio, estaba trabajando con una amiga de farmacia, que tenía su farmacia, más un médico que yo conocía, mis médicos de Moyobamba, que era mi amigo y me dice, pon tu laboratorio. Puse mi laboratorio y con eso estaba. Pero resulta que al poco tiempo, al año, mi mamá se puso mal y perdí a mi madre. 38 años. Por cumplir mis 40 años. Faltándome 4 días para cumplir 40 años, mi mamá fallece. 40. Así que nosotros empecé a cambiar mi vida. Yo y mi hijo tuvimos que vivir allá en Moyobamba, pero ya Moyobamba no fue un mundo. Ahí es donde nos enfermamos mi hijo y yo y necesitamos el psicólogo porque nos estábamos haciendo daño y mi hijo se enfermó, yo también, el psicólogo, y el psicólogo nos recomendó de que no debemos quedarnos en esa casa porque todo lo recuerda, mi mamá, que que el otro. Como mi mamá era todo para nosotros, Sí. ¿no? Y ha sido un golpe tremendo que mi mamá fallece y todo eso, ¿no? Y no aguantamos y regresamos. Mi hijo llamó a su padre diciendo de que ya no es vida en Moyobamba, de que yo estoy mal, mi mamá también está mal, encima nos han asaltado ahí en el trabajo, los que teníamos el laboratorio y la farmacia nos asaltaron, nos quitaron las cosas, medicina, plata, había quedado en cero. Tantas cosas me han pasado. Y ahí ya, mi hijo llamó a su padre y le dijo que no quiere vivir en Moyobamba, que está mal. Y regresamos a Lima. Regresé acá a Lima, otra vez volví a mi trabajo, a Paolsa, trabajé y ahí donde cambió y de ahí antes yo había estudiado podología. Ya. Me puse a estudiar podología y casi podología y ya me volví a trabajar regresé a Paolsa de nuevo. Y aquí sigo en Paolsa y donde yo me animé, dije, ¿por qué no estudias la universidad? ¿Por qué no te haces tu especialidad? Así que no me fui a la especialidad de laboratorio, sino me fui a lo que es terapia física y rehabilitación. Así que me puse ¿Ahí a ya cuántos estudiar. años tenías? Ya tenía 45 años. ¿Qué fue lo que te impulsó a que estudies? ¿Qué? ¿Qué fue lo que te impulsó a que Me estudies? impulsó a mí que tenía problemas de mi cadera, de mi listesis, y hacía terapias, veía y todo eso, Ya. y era caro. Eso como que te Y como inspiró. me puse a estudiar podología, y la profesora que me enseñaba podología era fisioterapista, estudió, y estudió también en la UINER. Y como yo soy estudiante de la Carrión, me daban la facilidad de estudiar y becada, media beca. Yo estudié media beca en la UINER. Me cambié, no quise saber porque el laboratorio a mí no, yo por obligación nomás sí estudié laboratorio clínico.
Pero me acostumbré a hacer vida de medicina, de salud. Claro. Y ya no soy ni mejor la terapia, me cambié a terapia. Todos se admiran de que de laboratorio a terapia es diferente. ¿Por qué no he continuado con tecnología médica, lo que es laboratorio, sino terapia? Y ahorita ya culminé, terminé mi terapia física y rehabilitación, hice mi internado, ahorita ya me he graduado. Esa es mi historia, por el momento. Y no sé qué cosas me esperan. Pero mi sueño más grande es irme a mi tierra. ¿Pero mi qué? tierra, ¿Para qué? a abrir mi centro de rehabilitación. Ese es mi sueño, ese es mi futuro. Para mí ya no, casi no, porque es para mi hijo. Porque él es el que está empezando. Y ya, pues dejarle algo para él. Claro. Y enseñarle que las cosas tienen que seguir y nunca hay que dejar de estudiar. Como dice que para los estudios y para el amor no hay edad. Pero el amor todavía no tengo tiempo para el amor. Tengo tiempo. Y esos son mis anhelos, irme a vivir y abrir mi centro en Moyobamba. Como ahí tenemos terrenos, Digamos, esa es tu visión ahorita. Esa es la visión que yo tengo ahorita. Claro. ¿No? Y irme a hacer A vivir en mi tierra, porque a mí me encanta mi tierra, es muy bonita y mi gente también, pues. Okay. Esos son mis sueños. Muchísimas gracias, Jenny.